Quiero empezar el estudio de esta mañana leyendo estas palabras de Lucas, el escritor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, donde dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. En este verso, Lucas nos habla de un grupo de personas en particular, con los miembros de la iglesia. Y dice que enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos. Estos últimos domingos hemos venido estudiando acerca de los términos con los cuales se describe a los hijos de Dios en el Nuevo Testamento. Y el término que yo quiero que consideremos en esta mañana es el que acabamos de leer en el texto de Hechos 11:26. El término discípulo. ¿Cuáles son las características particulares que se supone debe manifestar en su vida de cristiano aquel que es referido con esa palabra? Con la palabra discípulo. Antes de considerar un poco más acerca del término, sí quiero que empecemos definiendo lo que significa ese término. El término discípulo. Hay varios diccionarios, y sobre todo el más común que nosotros empleamos, que es el del señor Vine, nos define a nosotros qué implica ese término. Y quiero que lo analicemos muy bien. En Juan 8:31 el Señor dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿qué significa el término discípulo? El diccionario del señor Vine dice: denota a uno que sigue la enseñanza de uno, de todos los que manifiestan que son sus discípulos permaneciendo en su palabra. Uno que sigue la enseñanza de uno, uno que permanece en su palabra. También recordemos que en Mateo 28, en la gran comisión, el Señor Jesús dijo en el verso 19: vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Nuevamente dice el diccionario griego del señor Vine: un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario. De ahí que se les mencione como imitadores de su maestro. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un imitador, uno que imita a su maestro. No es uno que meramente está para aprender, sino que comparte, que es partidario, que es solidario, que practica, que vive lo mismo que enseña su maestro. Y este otro diccionario bíblico dice: la palabra discípulo implica la aceptación en mente y vida de los puntos de vista y prácticas del maestro. Aceptación en mente y vida de los puntos de vista y prácticas del maestro. Pero quiero hacer una última cita de la International Standard Bible Encyclopedia sobre el término discípulo, y dice: la palabra es encontrada en la Biblia solamente en los evangelios y hechos, pero es buen griego, en uso desde Heródoto en adelante, y siempre significa el alumno de alguien, en contraste al maestro o profesor. En todos los casos implica que la persona no solo
acepta las opiniones del profesor, sino que él también es un practicante, un adherente. El discípulo de Cristo hoy día puede ser descrito en las palabras de Farrar como uno que cree sus doctrinas, descansa en su sacrificio, se impregna de su espíritu e imita su ejemplo. ¿Eso es lo que significa el término? Ahora, no hay nada en la palabra discípulo. No hay nada exclusivamente ahí en la palabra discípulo que implique de quién es discípulo la persona. Tomen sus Biblias, por favor. Dice en Mateo capítulo 9, versículo 14. Entonces vinieron a él, Mateo 9, 14. Entonces vinieron a él los discípulos de ¿quién? Juan. De Juan. Juan tenía sus discípulos, aquellos que lo seguían a él, aquellos que lo imitaban a él, aquellos que vivían como Juan vivía. O también quiero que leamos más adelante, ahí en el capítulo 22 de Mateo, versículo 16, 15 y 16. Mateo 22, verso 15 y 16. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. ¿De qué discípulos habla aquí? Los discípulos de los fariseos. ¿Existían los discípulos de Juan? Vemos aquí que habían los discípulos de los fariseos. Juan 9, Evangelio de Juan capítulo 9, dice en el verso 28, y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Discípulos de Juan? ¿Discípulos de los fariseos? Discípulos de Moisés. Y obviamente no podemos dejar por fuera a los discípulos de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que leamos el texto devolviéndonos al Evangelio de Mateo en el capítulo 12, versículo 1. Mateo 12, 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre. Nuestro interés, hermanos, o el mío en particular, en esta mañana, reposa en el último texto que acabamos de leer ahí, en Mateo 12, 1. Los discípulos de Jesús. Algunas veces la palabra discípulos es aplicada a los 12. Ahora, todos los apóstoles eran discípulos, pero no todos los discípulos fueron apóstoles. ¿Cuáles son las funciones específicas? Ya sabiendo nosotros lo que significa el término discípulo, ¿cuáles son las funciones específicas de este término? Y quiero que le prestemos bastante atención, porque quiero que al final cada uno honestamente, cada uno de nosotros honestamente nos hagamos la pregunta y la contestemos si realmente somos discípulos del Señor Jesús. Ahora, una de las funciones específicas del término es que los cristianos deben ser aprendices, como acabamos de leer nosotros en las definiciones que nos daban estos diccionarios acerca del término. La persona que es discípulo, si dice ahí que es un aprendiz, es un estudiante, uno como aprendiz o como estudiante tiene que reconocer y tiene que aceptar que es ignorante y que también tiene la necesidad de un maestro. Como discípulos
es algo que constantemente debemos tener en cuenta. Jeremías, en el capítulo 10, dice en el verso 23: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus cosas. Ahora, no todos los hombres están deseando reconocer esto que dice aquí en Jeremías 10. El hombre dice: mi vida es mi vida y yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. El hombre dice: esto es lo que yo escogí, por ahí voy a seguir. Pero Dios le dice: usted no es señor de su camino, ni usted es el que va a ordenar sus pasos, porque yo ya he dado instrucciones en mi palabra de cuál es el camino que el hombre en general debe seguir. Ahora, si yo realmente entiendo lo que significa el término discípulo, entonces una función específica del término es que yo soy un aprendiz. ¿Quién me va a enseñar? El maestro. ¿Y quién es mi maestro? Esperamos que sea Jesús de Nazaret, porque muchas veces mi maestro soy yo mismo, porque yo me considero muy sabio, muy inteligente, yo me las sé todas, yo estoy muy preparado, así que usted no tiene que vivir bajo ninguna circunstancia a decirme a mí cómo es que tengo que vivir. El hombre no es señor de su camino. Ahora, hermanos, en Mateo 28, en la gran comisión, el Señor le dijo a ellos, a los apóstoles: vayan y hagan ¿qué? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Bautizando a quiénes? A los que se hayan hecho discípulos. Quiero que entendamos bien lo que está diciendo aquí el Señor Jesús, porque a veces la preocupación de muchos de nosotros es bautizar, no hacer discípulos. Aquel que realmente se haya convertido en discípulo del Señor Jesús es el candidato apropiado para hacer ¿qué? Bautizar. Por eso es que entre nosotros encontramos muchos que se han bautizado, pero nunca se han convertido en discípulos. Siguen siendo o seguimos siendo discípulos de nosotros mismos. Hacemos lo que nosotros queremos, lo que nosotros decidamos, mas no lo que el Señor Jesús dice en su palabra. ¿A qué los mandó el Señor? A hacer discípulos. Y dijo: una vez se hayan hecho discípulos, entonces los pueden ¿qué? Los pueden bautizar. Por eso quiero, hermanos, que le prestemos bastante atención a lo que el Señor nos está diciendo en este texto. Quien no posee las características de discípulo no es candidato para el bautismo. Evangelio de Juan, tomen sus Biblias por favor, capítulo 6. Juan 6, versículos 44 y 45 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿qué ocurre? He de hacer discípulos. Por eso es que algunos de nuestros hermanos, algunos de los jóvenes,
uno los observa y se da cuenta que no son discípulos del Señor. Son discípulos de Shakira, o de Juanes, o de Ricky Martin, o de alguna estrella, o de Messi, o de algún personaje importante en el deporte, o en la farándula, o en la sociedad. Son discípulos de ellos. Se visten como ellos, hablan como ellos, miran como ellos, sus gestos son iguales a los de ellos. Son sus discípulos, son sus aprendices. ¿Se parecen a quién? A su maestro. Pero no se parecen a Jesús. Mi maestro no es Jesús. La televisión me muestra a mí quién es mi maestro. El mundo es mi maestro, soy su discípulo, mas no Jesús de Nazaret. Jesús dijo, id y haced discípulos. ¿Quién es su maestro, hermano? Usted lo sabe, yo lo sé. Cuando yo hablo, yo les digo a los demás, con las palabras que expreso, ¿quién es mi maestro? ¿De quién soy discípulo? Jesús fue claro al decir aquí en este texto que acabamos de leer en Juan capítulo 6. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿qué ocurre? Viene a mí. Miren, hermanos, el proceso de enseñanza. Aprendió de Él. ¿Un discípulo qué es? Un aprendiz. ¿Quién es el maestro aquí en este versículo que acabamos de leer? El Padre. Vuelvo y leo el texto. Serán todos enseñados por Dios. Versículo 45. Serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, la enseñanza del Padre, y aprendió de Él, viene a mí. ¿Quién me está enseñando? ¿A quién le estoy aprendiendo? Cada uno de nosotros puede darse la respuesta, y sobre todo los jóvenes. El cristiano, aquel recién nacido. Dice el apóstol Pedro, y vamos allá a su primera carta, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, dice en el versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis. El discípulo debe, ¿qué? Crecer. A través de la enseñanza de su maestro, para que por ella crezcáis. Desead. Ahora, no lo que leíamos en Jeremías 10. Recuerden que el texto decía, el hombre no es señor de su camino, pero nosotros decimos, yo soy señor de mi camino, yo mando mi vida, yo me gobierno, yo hago lo que se me antoje y lo que quiera. A mí nadie me tiene que venir a decir cómo vivir mi vida. Desead. Un discípulo del Señor es uno que desea, como niño recién nacido, la leche espiritual, la palabra de Dios. Quiere ser enseñado por ella para que a diario se parezca a quién? A su maestro. Capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 3 dice, segunda de Pedro 3, 18 dice, antes bien, ¿qué? Crecer. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas palabras no pueden ser meramente teoría. Para mí como discípulo, si realmente soy discípulo, esto no puede quedarse en mera letra. Cuando uno empieza a leer el libro del Apocalipsis,
empieza hablando de una bienaventuranza, de una bendición de Dios. Y quiero que la lean conmigo en el capítulo 1 de Apocalipsis. Dice, verso 3, Apocalipsis 1, verso 3 dice: bienaventurado, bendito, dichoso, feliz, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Para muchos nada más llegamos hasta esa parte. Leemos la Biblia, oímos la palabra de Dios. Ah, gracias, Señor. Pero ahí no termina el versículo. Vuelvo y leo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, ¿y qué hacen? Y guardan las cosas en ella escritas. Hay que leer, hay que oír. Pero eso que leemos y eso que oímos, ¿qué tenemos que hacer con ello? Guardarlo. Id y hacer discípulos, dice el Señor. ¿Soy discípulo? ¿Soy realmente un aprendiz? ¿Soy un estudiante? ¿Realmente estoy alimentándome de esa enseñanza del Padre? El que aprendió de Él viene a mí, dijo el Señor Jesús. No del mundo, no de las revistas, no de la televisión, no de mi amigo, el más amigo que yo tengo, no, de Dios y su palabra. Cada vez que un cristiano deje de ser un estudiante, está en peligro de caer de la gracia. ¿Qué implica ser discípulo de Jesús de Nazaret? Ninguno, hermanos, que carezca de las características de un discípulo es un candidato apropiado para el bautismo. Pero muchos de nosotros, ¿cuándo se va a bautizar? ¿Cuándo se va a bautizar? Se va a bautizar, usted se va a morir para el infierno. A mí no me interesa bautizar. A mí me interesa primero que nos convertamos en ¿qué? En discípulos. Y usted tiene que entender cuánto me va a costar, cuánto le va a costar a usted realmente hacerse ¿qué? Discípulo. Y el Señor lo dijo. Quien queriendo edificar una torre primero no se siente y calcula cuánto le va a costar edificar la torre, no sea que habiendo empezado solamente llegue hasta la mitad porque se le acabó la plata y después los demás cuando lo vean empiecen a ¿qué? A burlarse, diciendo: este empezó y no pudo ¿qué? No pudo acabar. ¿Soy discípulo? ¿Tengo las características de un discípulo? Como decía hace un momento, hermanos, cada vez que un cristiano deja de ser un estudiante, está en peligro de caer de la gracia. Cada vez que uno de nosotros se olvide de lo que es ser discípulo, un aprendiz, de estar constantemente aprendiendo del maestro, estoy en peligro de caer de la gracia. Vamos buscando en Hebreos, en el capítulo 5, en donde el autor de esta carta reprendió a algunos con estas palabras. Hebreos 5 dice en el versículo 12: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿debiendo qué? Ser maestros. El discípulo convirtiéndose en ¿qué? El maestro. Porque se espera es que el discípulo llegue a ser como ¿quién? Como el maestro. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pablo advirtió que aquellos que pierdan su amor por la verdad inevitablemente se están dirigiendo a la apostasía. Nos vamos a perder. Id y hacer discípulos. Eso fue lo que el Señor le dijo a los apóstoles. Vayan y hagan discípulos. Enséñenle
a las personas qué significa ser mi discípulo. Como decía la definición del diccionario, un discípulo no es meramente uno que aprende. Pues no nos podemos quedar todo el tiempo ¿qué? Aprendiendo. Eso que aprendemos hay que ponerlo en práctica. Por eso leíamos Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen y los que oyen. ¿Y qué más? Y guardan las cosas escritas en este libro. Un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario. De ahí que se les mencione como imitadores de su maestro. Id y hacer discípulos. No ir a bautizar de una, hacer discípulos. Bautizándolos después de que se hayan hecho ¿qué? Discípulos. Porque la mayoría de las veces lo que hacemos nosotros es, les explicamos el plan de salvación, dicen, me quiero bautizar, y después de que se bauticen, empezar la lucha de uno con ellos para que se conviertan en ¿qué? En discípulos. No, si yo hubiera sabido de eso, pues yo no me hubiera metido en esto. Cuando uno empieza a decirles, vea, es que el Señor le dice que usted tiene que someterse. No, si yo hubiera sabido, yo más bien no me hubiera bautizado. Es que el Señor dice, antes de bautizarles hay que hacerlos ¿qué? Discípulos. Ahora, otra función específica del término, hermanos, es que un discípulo es un seguidor. El hombre que conoce la religión de Cristo, revelada a través de Jesús, no es necesariamente un discípulo. Yo puedo ser un conocedor de la Biblia, de punta a punta. Un discípulo debe ser un adherente, un seguidor de eso que lee en la palabra de Dios. Un discípulo es uno que acepta lo que el Señor dice en su palabra. Volviendo a la definición del diccionario griego sobre el término discípulo, y como estamos diciendo aquí, un discípulo es un seguidor. Dice, denota, el término discípulo denota a uno que sigue la enseñanza de uno, de todos los que manifiestan que son sus discípulos, permaneciendo en su palabra. Recuerden las palabras del Señor: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Un discípulo no es meramente uno que aprende, dice el diccionario griego, sino un partidario. De ahí que se les mencione como imitadores de su maestro. Mateo 16:24, mire lo que el Señor dice en este texto, hermanos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. ¿Sí? Niéguese a sí mismo. Cuando se haya negado que esto era lo que a usted le gustaba, pero ya por el Señor, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién no le gusta varias mujeres? El hombre de hoy quiere 1, 2, 3, 4, 5. El hombre de hoy no quiere casarse, quiere irse a vivir juntos. El hombre de hoy quiere que la novia se comporte con él como si fueran ¿qué? Marido y mujer. El hombre de hoy le gusta emborracharse, ama el dinero, le gusta el placer, la diversión. Ahora, si está dispuesto a convertirse en discípulo de él, dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse. Yo me tengo que negar a esas cosas. ¿Después qué? Tome su cruz. No la de Cristo. Ahí no está hablando de tomar la cruz de Cristo, está hablando de que cada uno de nosotros tome ¿qué? Su cruz. Pero ¿qué ocurre con algunos de nosotros? Que esa cruz, por ahí de vez en cuando la tomamos. Esta semana no voy a tomar la cruz, esta semana me voy a dar vacaciones. Sobre todo ahorita que llega fin de año, ferias,
¿Qué voy a hacer durante ese periodo de fin de año y ferias en Manizales? Me voy a dar unas vacaciones espirituales. Van a llegar visitas, me voy a ir de viaje, de paseo, y pues, hombre, este año ha sido bastante complicado, yo creo que tengo derecho a relajarme un poquito y a no ser como tan estricto en cuanto a las cosas que Dios enseña en su palabra. Entonces, ¿cada cuánto tomamos la cruz? Por ahí de vez en cuando. Pero este mismo texto, hermanos, que estamos leyendo aquí en Mateo 16, quiero que lo lean conmigo en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 9. Dice en el versículo 23. Lucas 9:23, y decía a todos. Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere, porque el Señor no obligó a nadie, Él hizo la invitación. El Señor no puso una pistola, una escopeta atrás de usted, en sus espaldas, para obligarlo a convertirse en discípulo de Él. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cada cuánto? Todos los días. Cuando yo me acuesto en la noche, pongo la cruz a un lado. Y por la mañana, después de que me baño, ¿qué hago con ella? Me la echo otra vez al hombro. Tome su cruz cada día. ¿Y entonces qué? Sigamos. Si no está usted dispuesto a eso, recuerde que el Señor Jesús decía que aquel que no esté dispuesto a negarse a sí mismo, aquel que poniendo su mano en el arado y mira para atrás, no sirve para el reino de los cielos. No es apto para el reino de los cielos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y entonces qué? Sí. Porque eso es un discípulo. Un seguidor. ¿Por qué decían son discípulos de Juan? ¿Por qué decía la gente, mire, esos que van allá son discípulos de Juan? ¿Por qué? Porque se parecían a él 100%. ¿Por qué aquellos decían somos discípulos de Moisés? Porque seguían las enseñanzas ¿de quién? De Moisés. Cuando la gente me ve a mí, podrán decir, allá va un seguidor de Jesús de Nazaret. Cuando lo ven a usted vestido como anda vestido, cuando lo ven a usted con sus piercings, con sus tatuajes, con sus melenas, ¿podrá decir la gente, allá va un discípulo de Jesús de Nazaret? ¿Podrán decir eso? Es importante. Hermano, usted que se bautizó hace yo no sé cuánto, si se olvidó de lo que es ser discípulo, mi objetivo con este estudio en esta mañana es que volvamos realmente a ser discípulos de aquel que murió por mí. Pero para ello es necesario que nos neguemos a nosotros mismos, que todos los días tomemos la cruz. Y entonces ¿qué? Lo sigamos. ¿Quiénes son los redimidos que van a ir al cielo? Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera. Cuando usted lee en Apocalipsis 14, que hace la pregunta, y habla en el capítulo 14 de los 144,000 que fueron comprados de entre los de la tierra, que fueron lavados en la sangre del Cordero. Uno de ellos preguntó y dijo, ¿y estos quiénes son? Y uno de los ancianos respondió y dijo, estos son los que siguen al Cordero, al Cordero. No a Messi, no a Ricky Martin, no a Shakira, no a los jóvenes de hoy, no a los modelos que usted tiene ahí que ha aprendido en la calle.
Estos son los que siguen ¿a quién? Al Cordero. ¿Por dónde? Por donde quiera que esté. Por donde Él quiera. El discípulo de Cristo, ¿qué va a hacer entonces? Un discípulo de Cristo tratará de imitar la vida de Cristo en su propia vida. ¿Cada cuánto? Todos los días. Un discípulo de su Señor. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo 20, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. Jesús es mi maestro, hermanos. Jesús es su maestro, hermanos. Jesús es su maestro, hermano. Jesús es nuestro maestro, hermanos. Porque al discípulo le tiene que bastar ser como ¿quién? Como su maestro. Y mi maestro es Jesús de Nazaret. ¿Es mi maestro? Si es mi maestro, entonces ¿por qué vivo como vivo? ¿Por qué hablo como hablo? ¿Por qué me visto como me visto? ¿Por qué me expreso como me expreso? ¿Por qué permito que en mi casa, en mi entorno, vivan cosas que no son agradables a mi maestro? Él es mi maestro. Bástele al discípulo ser como su maestro. ¿Es su maestro, hermano? ¿O son esos estereotipos que la sociedad nos ha colocado? Y yo puedo decir sin temor a equivocarme que para un buen número de mis hermanos que me están escuchando en esta mañana, su maestro no es el Cordero de Dios. En Lucas 6, verso 40 dice, y voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas: un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Y eso no lo dijo Lucas, eso lo dijo el maestro. Hermanos, yo quiero terminar no el estudio, sino esta última parte de lo que dice el verso 40, de que el discípulo debe ser como su maestro. Y es que una vez nos hayamos hecho maestros, debemos volver a ser discípulos. ¿Seguir qué? Aprendiendo. Una tercera y última función específica del término discípulo es que un discípulo reconoce la autoridad de su maestro. El discípulo debe mantener la lealtad a Jesús y no a las enseñanzas de una institución religiosa. Hace unos días me preguntaba alguien con quien estaba estudiando la palabra de Dios, y me decía, hermano Jaime, bueno, y si yo entro a formar parte de la iglesia, ¿a mí qué me van a prohibir? Le dije, nada. La iglesia no le va a prohibir absolutamente nada, porque la iglesia no prohíbe. Lo que hace la iglesia es seguir a quién, al que tiene toda la vida. Jesús dijo en Mateo 28, 18, acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el que tiene la autoridad? Jesús. ¿Cuánta autoridad? Toda.
Ustedes recordarán la ocasión cuando un centurión tenía un siervo enfermo, de lo cual nos habla el Evangelio de Lucas en el capítulo 7. Y este centurión le mandó a algunos de sus empleados donde el Señor, con un propósito, y fue este. Quiero que lo leamos. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, el Señor Jesús entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y hago un paréntesis aquí. Hace unos años, un buen número de años, nos visitaba una persona todos los domingos y siempre se sentaba en la primera banca. Muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. Algunos de ustedes todavía no eran miembros de esta congregación. Pero este amigo venía cada 8 días y se sentaba en la primera banca. Un día se me acercó y me dijo: hermano Jaime, ¿usted sabe por qué? Porque en mi estudio hablé de este centurión en esa ocasión. Me dijo: ¿usted sabe por qué el centurión, cuando el Señor Jesús llegó, le mandó a decir: no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo? ¿Por qué le mandó a decir a él allá, al Señor Jesús, que se quedara allá, que no viniera hasta la casa? Y yo le dije: no, me causa curiosidad la pregunta que usted me hace. Y me va diciendo: lo que pasa es que el siervo que está enfermo tenía sida, porque era el amante del centurión, eran homosexuales. Por eso fue que el centurión le dijo: no, venga, quédate. Y esos son los textos que le sacan a uno en esta epidemia que tenemos del despertar de Sodoma. Ese fue uno de los que necesitó otro, pero solamente cierro el paréntesis en este momento para continuar con mi estudio. No te molestes, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Le dijo quién? El centurión. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y mi siervo será sano. Un discípulo es uno que reconoce la autoridad de quién? Del maestro. Nuestro maestro es Jesús de Nazaret. ¿Y cuánta autoridad tiene nuestro maestro? No la mitad, no un 20%, toda la autoridad. Y el centurión le dice: ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y le añade algo más este centurión, declarándole: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y dijo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Solamente di la palabra, porque este centurión reconoció que ese con quien estaba hablando tenía que, no tenía autoridad, tenía toda la autoridad. Solo dilo y será que yo soy un hombre bajo autoridad y digo: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. ¿Usted entiende eso, hermano? ¿Usted entiende que una de las implicaciones de ser discípulo del Señor Jesús es que reconocemos que Él tiene toda la autoridad? Si Él dice: ve, ¿yo qué tengo que hacer? Ir. Que si Él dice: ven, ¿yo qué tengo que hacer? Venir. Si Él dice: haz esto, ¿yo qué tengo que hacerlo? Vaya la redundancia. ¿Yo qué tengo que hacer? Hacer. Soy discípulo. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose
dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tantas. Si yo solamente estoy dispuesto a seguir la enseñanza de Cristo en lo que me gusta, pero en lo que no me gusta no, yo no soy discípulo. Es probable que algunos de ustedes recuerden la ocasión cuando el apóstol Pablo, vamos a Hechos capítulo 22. Pablo narrando su conversión en Hechos capítulo 22. Dice en el verso 22: y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero el énfasis, primer renglón del verso 22, ¿hasta dónde yo llego? Hasta esta parte. Si yo nada más estoy dispuesto a seguir al Señor Jesús hasta esta palabra, de aquí para adelante no me gusta lo que Él dice, yo no soy discípulo. Hay cosas del Señor que son duras. Y como decían los discípulos, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Señor, se enojaron cuando escucharon lo que dijiste y se fueron. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús a los discípulos? ¿Qué? ¿Ustedes se quieren ir a mí? Si yo nada más estoy dispuesto a escuchar la palabra del Señor hasta acá, no más allá, entonces, hermanos, no sigamos perdiendo el tiempo. Yo no soy discípulo de Él, yo soy discípulo de otra persona. Juan 8, dijo el Señor en el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, míos, de nadie más, si permanecen en mi palabra. No hasta esta parte de la palabra, en toda su palabra, porque Él tiene toda la autoridad. Si Él dice venga, venimos. Si Él dice vaya, vamos. Si Él dice hágalo, lo hacemos. Si es que realmente reconocemos que Él tiene toda la autoridad. Seréis verdaderamente mis discípulos si permanecieren en mi palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pregunta para terminar, hermanos: ¿eres miembro o eres discípulo? Porque yo sí puedo decirles que hay un buen número de nosotros hoy aquí que nada más somos ¿qué? Venimos a la reunión, somos miembros, pero nos falta mucho pelo para moña. Nos falta mucho para hacer ¿qué? Discípulos. Y si como discípulos no somos nada, sino nada más somos solo miembros, no vamos a ir al reino de Dios.